Ya. Presenta al senador. Presenta al senador. Lo que da la experiencia. Muy buenos días a todas y todos. Les pedimos ocupar ya sus lugares. Vamos a dar inicio al evento del día de hoy. En primer lugar, dar la bienvenida a todas y a todos nuestros invitados. La bienvenida, por supuesto, al senador Manuel Camacho Solís, quien es presidente de la Comisión de Reforma del Estado. Démosle la bienvenida, por favor. Asimismo, damos la bienvenida a este evento a la senadora Angélica de la Peña Gómez, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. El evento que el día de hoy nos convoca se titula Hacia la integración de una plataforma de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en el Senado de la República. Esta actividad en el marco del 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El día de hoy nos acompañan diversas representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos en diferentes temas. Tenemos más de 16 organizaciones aquí representadas, las cuales se encargan de la defensa de los derechos humanos en sus diferentes expresiones. Por ejemplo, trabajan por la promoción y defensa de los derechos políticos, de los derechos culturales, de los derechos de las víctimas, de los derechos de las mujeres, de los periodistas, de la infancia, entre otros varios. En primer lugar, en este sentido, vamos a dar la palabra para la inauguración de este evento al senador Manuel Camacho Solís, a quien le pido, por favor, haga uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación de la senadora Angélica de la Peña y la presencia de cada una de ustedes y de ustedes. Me parece que esta es una muy buena oportunidad para establecer un método de trabajo. Estamos en un momento en la vida política del país en donde se pueden hacer cosas y también puede ser que no ocurra nada que valga la pena. Pero ya no se lo podemos atribuir a nadie en particular, sino me parece que es el momento de entender cuáles pueden ser los procedimientos que lleven a resultados en la dirección en la que ustedes siempre han creído y por la que siempre han luchado. Y si ustedes miran con objetividad la situación actual, de parte del Ejecutivo, pues hay una circunstancia que todos conocemos en la cual yo ya no voy a abundar, pero me parece que es en el Senado donde existe la oportunidad de hacer algunas cosas, porque aquí sí existe una mayoría opositora potencial. Y yo no veo que pueda haber ningún avance si no hay una cierta redistribución de poder, si no hay un cierto cambio institucional. Y eso solo se puede dar si eso termina convirtiéndose en alguna reforma legal, constitucional, o por lo menos en un acuerdo político. Entonces, sin exagerar, el Senado hoy es la llave para hacer cosas. En la Cámara de Diputados la mayoría priista y de sus aliados no va a tener ningún interés en hacer ninguna transformación del statu quo. En la Cámara de Senadores tampoco está asegurado, pero por lo menos existe la posibilidad. No quiere decir que en el Senado se va a hacer todo, quiere decir que la llave está en el Senado, pero la dirección y la energía de las transformaciones, de los cambios posibles en el corto plazo, pues tiene que venir de la sociedad civil, porque tampoco los partidos políticos ni los grupos parlamentarios por sí mismos tienen ni la determinación, ni el entusiasmo, ni la posibilidad, y aún teniéndola, ni la repercusión que ustedes pueden tener. Entonces, la posibilidad de integrar una fórmula de trabajo, un método de trabajo entre las organizaciones de la sociedad civil y quienes tenemos interés en transformar las instituciones políticas en la dirección de su democratización,
me parece que puede ser de lo más útil. El trabajo conjunto, por lo tanto, va a rendir frutos, y en ese sentido, qué bueno que se hace esa reunión, pero sobre todo, ojalá y esto lleve a un trabajo sistemático para que no solo sea de un día, sino que pueda haber una especie de método de seguimiento y de concentración en aquellos temas que para ustedes sean más importantes. Felicitaciones y ojalá salga muy bien esto. Gracias. Muchas gracias al senador Manuel Camacho Solís. También damos la bienvenida a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal del Congreso. Efectivamente, el día de hoy el Senado de la República abre sus puertas a los representantes de la sociedad civil. Y en este sentido, a continuación vamos a dar uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Pues, buenos días a todas y a todos. Agradecemos que hayan aceptado venir a esta convocatoria que les hicimos como una primera reunión, un primer encuentro para comunicarles de nuestra intención, conciliarla con ustedes, la intención de constituir este mecanismo que nos permita coordinarnos, que nos permita escucharnos, que nos permita diseñar tácticas, estrategias, acciones, como le queramos decir, siempre buscando de manera muy clara un objetivo común, que este objetivo esté inscrito precisamente en lo que caracteriza estas acciones que hemos emprendido desde el Senado de la República alrededor de la exigibilidad y reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos humanos. La política, dice Kenneth Thompson, es el lugar en donde se encuentra la ética y el poder, y se encontrarán hasta el final de los tiempos. Nosotros vindicamos ese concepto, que haya el ejercicio de la política en donde se encuentra el poder y la ética. Cuando no hay ética en el ejercicio del poder, entonces estamos frente a una tergiversación de la política. Creo que estamos obligados y obligadas en legitimar e insisto en vindicar la política como el ejercicio de los acuerdos, de las negociaciones, de todo lo que tenemos que hacer, siempre desde un aspecto intrínsecamente de la ética, para que realmente podamos servirle a la sociedad como el objetivo fundamental, que todo lo que decidamos desde los espacios de poder estén comprometidos en que las resoluciones van dirigidas al beneficio, a lograr la felicidad, a lograr la plena vigencia de cada uno de los derechos de las personas, que son por sí mismos derechos humanos. Y los derechos humanos contemplados, porque es la materia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están inscritos en el reconocimiento de que todas las personas, los seres humanos, constituimos una sola familia humana. Esta visión de que los derechos humanos son naturales ha trascendido a lo que ahora conocemos respecto de una visión desde la teoría del derecho mucho más garantista, y en ese sentido la política cobra una gran relevancia. ¿Cómo vamos a protegerles? ¿Cómo vamos a promocionarlos? ¿Cómo vamos a garantizarlos? ¿Y cómo vamos a lograr que este reconocimiento sea ejercido desde que se nace hasta que se muere, sin discriminación por ningún tipo y por ninguna condición? Ciertamente es la persecución de la utopía. La declaración persigue la utopía, pero la utopía pensando lo que todavía no es decir, hay que alcanzarlo, hay que trabajar para eso. No se da por voluntarismo ni de manera espontánea,
se tiene que construir, se tiene que trabajar. Y quienes estamos en un espacio de poder, hoy, desde el Senado de la República, queremos presentarles a ustedes este proyecto para que nos den su punto de vista de qué piensan sobre la constitución de una plataforma de organizaciones no gubernamentales que están inscritas precisamente en la promoción, en la difusión, en la lucha, en el reconocimiento de los derechos humanos en toda su diversidad, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos y por supuesto también medioambientales. Todos los derechos humanos que tenemos la obligación en nuestro país de cumplimentar, de garantizar, de reconocer su pleno ejercicio, porque resulta que además hay un precepto en nuestra Constitución donde ya resolvimos la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, son parte de la Constitución. Ya no el discurso de que están abajo de la Constitución ya quedó resuelto con el primero constitucional. Entonces no hay manera de que nuestro país esté gobernado por quienes estén gobernando, y no solamente me refiero a nivel federal, me refiero a las entidades federativas, me refiero a los municipios, me refiero a todos los ámbitos de gobierno, tienen que tomar en consideración que el precepto de nuestra Constitución en su artículo primero nos obliga, nos vincula con todos los tratados internacionales y entonces tenemos que trabajar para que se cumplan. No es fácil, claro que no lo es. Ya el senador Camacho mencionaba las dificultades numéricas, pero yo también milito en que esa negociación se tiene que dar con todo mundo, porque resulta que las reformas, y cuanti más, si son estructurales, se tiene que además emprender por el Congreso Constituyente desde las entidades federativas como parte del mismo. Entonces tenemos que insistir, y por lo tanto el trabajo que ustedes realizan, lo que ustedes emprenden, constituyen un motor indispensable para poder lograr que la negociación se concrete. Yo estoy convencida de eso. Y por eso es necesario e imprescindible que constituyamos esta plataforma para que ustedes sean nuestro motor, nuestro apoyo, pero también nos exijan la rendición de cuentas de lo que tenemos que hacer. Es una cosa con otra, porque tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Entonces, hoy les damos la bienvenida, vamos a escucharles a todas y a todos, y yo les pediría que también, si ustedes ven con simpatía la constitución de esta plataforma, la constituyamos en una próxima reunión de manera formal, que quizás hace falta integrar a otras organizaciones a las que es necesario invitarles para que este gran motor tenga lo que efectivamente ha definido Kenneth Thompson como lo que debe ser la política, es decir, este lugar común en donde se encuentran el poder y la ética. Me queda muy claro que ustedes son parte fundamental de lo que es la ética. Muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña Gómez. Así es, vamos a dar paso a las intervenciones de todas y todos los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ir presentándolos y a su vez van a ir tomando la palabra para su intervención, hasta por 3 minutos. Tenemos con nosotros y vamos a darle la palabra a Daniel Zapico, encargado del despacho de Amnistía Internacional México. Muchas gracias por la invitación a estar aquí presentes. Es un honor compartir mesa con tantos compañeros y compañeras de esa comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos que ha impulsado importantes avances en los últimos años en México. Es muy importante el que existan canales institucionales para que desde la sociedad civil hagamos llegar
a las principales autoridades del Estado, a las principales autoridades del país, esas preocupaciones, esos problemas que nos encontramos en el día a día en nuestro trabajo, con lo cual espacios como este resultan no solo necesarios, sino imprescindibles. Esta apertura, esta posibilidad de colaboración, la hemos visto también en otros momentos y nos ha resultado muy útil. La reciente aprobación de este año de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue fruto de un intenso trabajo entre esta Cámara, entre el Senado de la República, organizaciones de la sociedad civil y posteriormente también con la Cámara de Diputados. Y eso es un ejemplo de lo que podemos lograr trabajando conjuntamente, y también de esa necesidad de integrar a todas las formaciones políticas que, siguiendo lo que señalaba la senadora de la Peña, es imprescindible. Los derechos humanos nos afectan a todos. No es posible ahora hacer un repaso de pendientes que desde nuestra organización nos gustaría tratar, solamente señalar que es muy importante que integremos la perspectiva de derechos humanos en muchas de las políticas que se siguen en este país. Se habla mucho de la política de seguridad y justicia, pero no hay seguridad, no hay justicia sin derechos humanos. No hay justicia con arraigo, con el arraigo incluido en la Constitución mexicana. No hay justicia con tortura. No hay justicia mientras se mantenga un código de justicia militar que sigue contemplando que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares tienen que ser juzgadas en el ámbito militar, a pesar de lo que ya ha dicho las resoluciones de la Suprema Corte sobre esto. No hay justicia mientras aproximadamente 25.000 familias de este país en los últimos años han visto desaparecer a alguno de sus integrantes en los últimos años y siguen esperando encontrar a las personas desaparecidas y no hay respuesta por parte de las autoridades. No hay justicia mientras las víctimas de violaciones de derechos humanos no tienen reparación. No hay justicia mientras no garantizamos la equidad de género, mientras no garantizamos el respeto a la diversidad en todas las formas de diversidad que tiene este país. Podemos hablar de un país diverso porque es un país que cuenta con comunidades y pueblos indígenas, pero también de un país diverso por personas con diferente orientación e identidad sexual y por otros muchos motivos. Debemos de respetar la diversidad. Son muchos más los temas. Simplemente para cerrar, también y especialmente en esta Cámara, no debemos de olvidarnos de la importancia de la política internacional. Los derechos humanos tenemos que convertirlos en realidad en México, pero también tenemos que lograr que México sea un actor relevante para cumplir con y garantizar los derechos humanos a nivel internacional. México tiene que cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, firmar y ratificar los tratados internacionales en materia de derechos humanos y adecuar su legislación, por ejemplo, para cumplir con las obligaciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a Patricia Mercado Castro, quien nos va a hablar de los derechos políticos y quien es presidenta del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y directora de Iniciativa Suma. Muchas gracias. Yo también me sumo al reconocimiento y a la buena nueva de la senadora Angélica de la Peña de construir su plataforma con la participación, el conocimiento, la experiencia de la sociedad civil, de las organizaciones que pues, de alguna manera hemos venido trabajando en cada uno de los temas distintos sobre los derechos humanos. Me parece que un tema central es resolver esta paradoja de que en los últimos años ha habido un avance democrático muy importante en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a través de las distintas legislaciones donde donde se ha reformado los códigos electorales para reconocer que necesitamos una igualdad entre mujeres y hombres en términos de representación política y a la vez los mismos articulados introducir la excepción también por motivos democráticos. Es decir, por motivos democráticos no se cumple este mandato de una mejor distribución del poder entre mujeres y hombres y por motivos democráticos es que hemos llegado a esta conclusión. Entonces, esa excepción es absolutamente anticonstitucional en el sentido
de que, digamos, viola tratados internacionales, viola la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y los mismos artículos 4º constitucional, derecho a la igualdad, el 2º, derecho a la no discriminación, y el 1º sobre el reconocimiento de derechos humanos y vinculación con las convenciones internacionales. Necesitamos avanzar en esta igualdad. Está en el discurso político que estamos obligados a la igualdad de oportunidades, y entonces en participación política se dice las mujeres tienen las mismas oportunidades, puesto que hay convocatorias, pueden inscribirse, pueden jugar, pero no estamos obligados a los resultados. Y como sabemos, la CEDAW sí hace explícita la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados. Si yo doy igualdad de oportunidades y en el resultado es un resultado donde aparece uno de los dos, digamos, géneros, en este caso el masculino, en 80% de representación y 20% mujeres, o en el caso de presidencias municipales, 95 varones y 5% mujeres, algo pasó en el proceso que esas oportunidades se volvieron discriminación y entonces el resultado es absolutamente desigual. Entonces tenemos que hablar de la igualdad sustantiva y ver incluso el proceso, si procede o no, el poder establecer incluso una controversia constitucional frente a esa excepción de los códigos electorales que finalmente, digamos, el planteamiento de una mayor igualdad en la representación simplemente no se cumple por un tema de excepción. Y por último, el tema de la paridad. La sociedad es mixta, no estamos hablando de cuotas, tenemos que caminar hacia allá. La sociedad es mixta, la diferencia sexual es una diferencia, digamos, única, puesto que sí somos mitad y mitad, no es, digamos, no es igual a otras diferencias, y necesitamos trabajar para ver en términos políticos la representación paritaria de mujeres y hombres. No puede seguir solamente una mirada desde un lugar donde la cultura de género ha educado y ha formado la mentalidad y las prioridades de los hombres, que es la vida productiva, sin la mirada de la vida reproductiva y de todos los dolores humanos que en la vida cotidiana viven las personas. Para eso necesitamos que quienes han vivido y quienes les ha tocado esta parte de la vida estén en la mesa de las decisiones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al senador Fidel de Médicis, quien preside la Comisión de Desarrollo Rural. Muy buenos días, senador. A continuación vamos a dar el uso de la palabra al doctor Ricardo Sepúlveda Iguiniz, director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. Pues muchas gracias. Un saludo a los senadores, senadoras y a nuestros compañeros de las organizaciones de la sociedad civil. Yo aplaudo que el Senado haga estos ensayos, estos esfuerzos de participación ciudadana. Nuestro Congreso ha sido tradicionalmente un lugar muy limitado para la participación social y hay que entre todos buscar estos espacios. Yo, de parte del Centro Jurídico, acepto, senadora, me sumo a esta iniciativa. Ojalá y pienso que esto pueda institucionalizarse y ser parte de una plataforma que pueda tener una interlocución con toda la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y que trabajemos juntos durante todo este tiempo para hacer una agenda legislativa con perspectiva ciudadana. Y para que esto sea más concreto, yo quisiera incluso comenzar por entregar un documento con las primeras líneas y propuestas de una agenda legislativa que desde la perspectiva del Centro Jurídico es prioritaria, tomando en cuenta que esta organización a lo que más se enfoca es a la promoción de una política de Estado en la materia. De manera muy resumida diría que tenemos tres dimensiones legislativas o tres temas generales pendientes en la agenda legislativa. Uno es todo lo que es la reglamentación como parte de la implementación de la reforma constitucional de junio del año pasado. Quedan algunas leyes,
4 en concreto que no se han expedido, y siendo de tanta trascendencia esta reforma, pues yo creo que es uno de los primeros objetivos que nos debemos de trazar. En segundo lugar, considero que también debemos de afrontar, yo lo llamaría igual que lo decía ahorita Patricia, la paradoja, ¿no?, de esos intentos fallidos que hemos tenido de hacer una política de Estado en materia de derechos humanos. Programas de derechos humanos realmente muy acotados en el ámbito del Ejecutivo, más bien políticas aisladas sin estar realmente articuladas. Y en ese sentido pienso que, o proponemos, que se diseñe una ley general para la promoción de una política de Estado en materia de derechos humanos que establezca las reglas de cómo debe trabajarse por esta política, conforme a los estándares internacionales y a las experiencias de muchos otros países. Y en tercer término, como tercer gran tema, es el tema de unir la agenda de seguridad y la agenda de derechos humanos. Efectivamente, como decía el compañero de Amnistía, se habla mucho de otras políticas que prevalecen sobre la de derechos humanos. Y creo que aquí hay graves pendientes importantes, como es, por ejemplo, la legislación en materia de uso de la fuerza. No protocolos y más documentos de segundo nivel, sino una verdadera legislación que nos permita el respeto a los derechos humanos en las tareas de seguridad. Y pienso también, no me voy a robar el tema porque este es un tema que más bien Marie Claire lo va a presentar, pero la legislación en materia de agresiones a periodistas, defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, es también un tema que se inscribe en este acercamiento de la política de seguridad y justicia, y en la cual también el Centro Jurídico junto con Freedom House ha estado trabajando. Pues eso sería mi breve intervención, reiterando que estamos a favor de todas las formas de participación social en el Congreso que efectivamente ayuden como motor, ¿no? Yo creo que es bueno el símil, quizá también hay que decir no solo como motor, sino como faro, para que también sirva hacia dónde tenemos que llegar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Enseguida vamos a dar la palabra a Yunuen Rangel Medina, quien es representante de Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. También aplaudo este espacio, esta iniciativa, y creo que sí resulta fundamental en los tiempos que estamos viviendo hoy. Mi nombre es Yunuen Rangel Medina y represento a Comunicación e Información de la Mujer. Es una organización fundada en 1988 por un grupo de profesionales de la comunicación. Y nuestra misión fundamental es generar y publicar información noticiosa sobre la condición social de las mujeres. Asegurar que las y los periodistas incorporen los derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano y promover en los medios de comunicación una herramienta de transformación educativa y social que sirva como estrategia para que las organizaciones civiles transmitan sus actividades, demandas y propuestas. Nosotros trabajamos en distintos ejes programáticos. Uno de ellos es la agencia de noticias multimedia CIMAC Noticias, a través de la cual difundimos la condición social de las mujeres, y otra más es el programa de redes de periodistas y libertad de expresión. En este sentido, y ante lo que han dicho quienes me antecedieron, creemos necesaria y urgente profundizar sobre la situación específica que enfrentan hoy en día las mujeres periodistas en este país. En este sentido, y obedeciendo la obligación del Estado de atender los tratados internacionales como la CEDAW y la Belém do Pará, que ya la refirieron aquí, es necesario entonces atender la situación específica que hoy están enfrentando las mujeres periodistas en este país. En ese sentido, creemos que es necesario impulsar y fortalecer los trabajos conjuntos que se han hecho entre la sociedad civil y el Estado, como los mecanismos creados a nivel federal y local, con recursos económicos y humanos calificados que ofrezcan eficacia en la atención y resolución de los casos denunciados. En este mismo sentido, fortalecer a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión y dotarla de autonomía y recursos económicos.
la creación de bases de datos desagregadas por sexo, pero también con un análisis basado en la perspectiva de género que nos permita entender las particularidades que las periodistas están enfrentando hoy en día. Establecer protocolos de seguridad con perspectiva de género también, capacitar y sensibilizar a las autoridades responsables y conocer y difundir, respetar también y garantizar el cumplimiento estatal y federal de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, siendo este un instrumento fundamental para todas las mujeres en el país. Igualmente cumplir con las recomendaciones, dar seguimiento a las recomendaciones que en el 52 periodo de sesiones de la CEDAW que ocurrieron este mismo año ha hecho en torno a la atención de la situación que enfrentan las periodistas y las defensoras de derechos humanos en México. Garantizar la seguridad para las periodistas en general, pero también para sus familias, para sus hijas e hijos, y combatir desde luego la impunidad que se ha vuelto la puerta de repetición para estos formas de violencia. Muchas gracias por la oportunidad, aplaudimos el espacio y desde luego estamos muy dispuestas de seguir trabajando en conjunto con ustedes y con nuestras compañeras de las otras organizaciones civiles para poder avanzar en esto. Gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar el uso de la palabra en torno a los derechos culturales a Víctor Ugalde, de la Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales. Buenos días a todos, agradezco mucho la invitación y aplaudo de sobremanera la iniciativa de la senadora porque es urgente. La comunidad fílmica siempre ha recibido un buen trato por parte del Senado, siempre lo agradecemos, pero estamos en una coyuntura muy importante. Nunca he hecho un discurso de 3 minutos, espero lograrlo, ¿sí? Pero lo intentaré. Creo que se resume en esta frase: la defensa o impulso de la cultura nacional y el arte, o las industrias culturales que lo hacen posible, se hará a través de los derechos culturales, es decir, los derechos humanos, o no se va a lograr. Este va a ser el trampolín que se necesita la cultura durante este sexenio, porque por las otras vías ya están agotadas. Me explico. El sistema económico imperante desde hace 30 años, es decir, el famoso neoliberalismo, solo atiende las necesidades de quienes cuentan con cierto poder adquisitivo, sean individuos o países. Por esta razón, los países metropolitanos excluyen a muchos de los países del sur. Nosotros somos del sur, pero al interior de nuestros países este sistema se reproduce y excluye a la mayoría de sus habitantes, que son los más. En México, en el mejor de los casos, se atiende al 40% de la población, excluyendo al resto por pobres. En el caso de mi profesión, en el cine, solo se está atendiendo al 28% de la población nacional, es decir, estamos excluyendo al 72% de este medio de comunicación e información vía el precio de entrada. Este sistema, al servicio del lucro desmedido, ha permeado tanto en el pensamiento actual que gran parte de la sociedad y las instituciones públicas ya nos llaman clientes a los ciudadanos. Este pequeño detalle hace un gran cambio en la visión de las instituciones públicas. Ya no somos ciudadanos, ya no somos humanos, somos simplemente clientes. Para evitar esto, para devolverle sus obligaciones al Estado-Nación, es necesario que las organizaciones sociales retomen los compromisos internacionales y exijamos su cabal cumplimiento al interior de nuestro país. Somos humanos, somos ciudadanos y tenemos derechos. Los de mi edad sabemos cómo es y cómo ha sido México. Hemos luchado desde siempre por cambiarlo o mejorarlo. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días nos están mandando señales más que preocupantes. Lleva a leer el orden del día. Ajá. Se están acotando nuestros derechos básicos nuevamente. Hay ciudadanos presos por manifestarse libremente. Nuevamente hay retrocesos en lo básico. No se respeta la no discriminación. No hay condiciones justas o equitativas en el trabajo, no se pueden ejercer los derechos culturales por falta de políticas públicas incluyentes y transversales, la seguridad social es un mito,
hablo por los artistas, no la tenemos, y lo que más me preocupa por mi oficio, el artículo 14 del Pacto de San José y del Protocolo de El Salvador, que se refiere a los beneficios de la cultura, es letra muerta en nuestro país. Ahí se habla del derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural y artística de la comunidad. ¿Cómo? A estos precios nos cobran por entrar a los museos que nosotros pagamos con nuestros impuestos. ¿Cómo va a entrar un papá y 5 hijos? Esperemos establecerlo en la agenda que se está proponiendo. En ese mismo artículo se menciona que debemos de gozar los beneficios del progreso científico y tecnológico. ¿Cómo? Si todavía todos los beneficios de la tecnología marginan básicamente al 60% de la población. Se establece para todas las naciones firmantes que podemos y debemos beneficiar de la protección de los intereses morales y patrimoniales de las obras que nosotros seamos autores. Y lo más importante, la indispensable, que es contar con la libertad para la actividad creadora. Esto se está acotando en este momento. Todo esto se está poniendo en prueba por la situación que está atravesando nuestro país en estos últimos 5 días. Esto, a pesar de la modernidad tecnológica, que en realidad es solo para unos cuantos. Todavía en la segunda década del siglo XXI no se logra dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de los derechos humanos, culturales, sociales y económicos, ahora ya consagrados en la Constitución Política Mexicana. Quisiera concluir solidarizándome con los jóvenes inocentes detenidos este 1 de diciembre. Son 69 detenidos, de las cuales 11 son mujeres y otros tantos menores de edad. Están presos por los abusos policiales, tal y como lo demuestran los videos en las redes sociales, y mal empieza este gobierno cuando en solo unas horas ya tiene presos de conciencia. Algunos de estos miembros presos son miembros de nuestra comunidad. Exigimos su libertad inmediata. Gracias. Muchas gracias. A continuación, daremos el uso de la palabra a Fabiola del Jurado Mendoza, presidenta de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Cualitonali, buenos días. Agradecemos la invitación que nos hace la senadora Angélica Peña a esta articulación de las organizaciones de la sociedad civil, que aplaudimos enormemente porque consideramos que hace falta un espacio donde podamos sentarnos y hablar de conjuntar una agenda política que podamos promover y posicionar para la defensa de nuestros derechos humanos. En este sentido, quiero comentarles también que la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que nace en 1997 en el estado de Oaxaca, ante el llamado que la comandante Ramona hace en ese año, estamos trabajando desde ese entonces por la defensa de nuestros derechos humanos y colectivos. Y en ese sentido también quiero comentarles que consideramos de suma importancia este espacio, porque como comunidades, como pueblos indígenas y como mujeres indígenas que somos, que en este país, a pesar de ser reconocidos más de 62 pueblos indígenas y de haber más de 12 millones de indígenas, y que de estos 12 millones, más del 50% somos mujeres indígenas, seguimos viviendo discriminación, racismo y una total falta de reconocimiento a nuestros derechos colectivos y humanos. En este sentido, consideramos también que no habrá justicia también en tanto que no se respete esta diversidad cultural, que si bien es cierto se reconoce en el artículo 2 constitucional, aún falta mucho trabajo por hacer, mucho trabajo de sensibilización, pero sobre todo también de respeto y de voluntad política para poder hacer realidad todos los instrumentos internacionales y las reformas que hay en torno a los derechos de nuestros pueblos y sobre todo de las mujeres indígenas. Sabemos que existen altas tasas de mortalidad materna de mujeres indígenas. Sabemos también que hay un gran vacío en la representación política de nuestros pueblos indígenas y de nosotras las mujeres indígenas. Sabemos también que hoy día está habiendo un despojo tremendo de nuestros territorios y de nuestros recursos humanos,
Sabemos también que hay militarización en nuestros territorios y violación a nuestras hermanas mujeres indígenas. También sabemos que a pesar de haber un concierto de instrumentos, seguimos siendo solamente reconocidos como sujetos de atención y no como sujetos de derecho. Y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo en trabajar con todas y con todos ustedes para lograr esta plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación pedimos que haga uso de la palabra al doctor Julio Hernández Barros, quien es abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Muchas gracias. Quiero agradecer mucho al Senado de la República, a la senadora Angélica de la Peña por esta invitación, al senador Camacho también, al que nos unen muchos ideales, pero uno sin duda que es lo orgulloso que estoy de Lupita, quien ha sido una de mis más aventajadas alumnas a lo largo de mi carrera, de muchos años como profesor. Y bueno, un espacio de diálogo siempre es bueno, y yo lo saludo con mucha esperanza de que se logren cosas a través de esta mesa que hoy se fija, que hoy se plasma. Y bueno, pues grande ha sido el descuido a través del tiempo que se ha mostrado, no solo por legisladores, sino en general por las autoridades del Estado en lo que toca a la situación legal de las víctimas, a pesar de que son quienes sufren las consecuencias del delito y de las acciones que repercuten en violaciones de sus derechos humanos, lo que contrasta con la tingencia que se ha mostrado a lo largo del tiempo en los derechos del inculpado, y por ende los derechos dentro del juicio y fuera de él de las víctimas se ven menoscabados y en total desigualdad. Y qué bueno que los imputados tengan derechos, no pretendemos de ninguna manera que se limiten estos derechos, no es nuestra intención hacerlo, y al contrario, no luchamos porque tengan también más derechos, pero esta sempiterna indiferencia del Estado hacia la víctima no ha sido atemperada históricamente, ni siquiera con la consideración generalmente de que se trata de individuos que forman parte de lo mejor del núcleo de la sociedad, y aunado al abandono legal tenemos la ineficiencia también del Ministerio Público en lo que hace a la protección de los intereses y de los derechos humanos de los que afectan por la violencia. En la realidad, las víctimas del delito y de la violación de derechos humanos no son tratadas con respeto a su dignidad, no tienen verdadero acceso a la justicia, ni logran la reparación integral a que tienen derecho. Cuando un juez emite una sentencia, alguien ha ganado y alguien ha perdido. La víctima, esencialmente, siempre pierde. Un Estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las víctimas se convierte en un cómplice de los victimarios, por lo que el propio Estado tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas y a sus familiares encontrar un acceso oportuno y suficiente a los sistemas de justicia que ponen antes que la revictimización de la población, crear mecanismos que contribuyan a eliminar la injusticia y la inequidad y busquen reparación integral de sus daños provocados generalmente por esta estrategia militarizante y punitiva de seguridad pública que ha dejado decenas de miles de muertos, decenas de miles de huérfanas y de huérfanos, de viudas y de viudos, de familias rotas para las que se debe de instrumentar una política pública de reparación integral. Esta nueva administración, este Senado, está obligada a asumir solidariamente el dolor y responder a las demandas de derecho, a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición como lo necesitan y merecen más de 80,000 asesinados, más de 20,000 desaparecidos y más de 250,000 desplazados generados por esta guerra desatada en la administración pasada fundamentalmente. El asumir la situación de emergencia nacional pasa en gran parte por implementar mecanismos que garanticen una reparación integral que incluya memoria, verdad, reparación y acceso a la justicia para la construcción de la paz.
Hemos conocido el comunicado del nuevo titular del Ejecutivo Federal, que en cumplimiento con el compromiso asumido el 28 de mayo con este movimiento que represento de la paz con justicia y dignidad, y con las organizaciones hermanas de derechos humanos y atención a víctimas, se ha desistido a través de su Consejería Jurídica de la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la anterior administración. Esto da lugar a la inmediata publicación, una vez que se acuerde, de la Ley General de Víctimas. Sin embargo, para que esta Ley General de Víctimas sea una realidad, falta concretar su publicación, avanzar las modificaciones que la perfeccionen y sobre todo trabajar en su instrumentación en todo el país y por todos los órdenes de gobierno, que será una labor que conjuntamente espero hagamos aquí en el Senado. Esta ley, en un país sin corrupción y sin impunidad y sin negligencia, no tendría razón de ser. Es una respuesta que tiene objeto mitigar el enorme dolor y sufrimiento ocasionado por la inaplicación de otras leyes. La Ley General de Víctimas es un pequeño triunfo para todas las familias que han perdido a uno o varios de sus familiares, ya sea por desaparición involuntaria o forzada, secuestro, asesinato o desplazamiento forzado. Es una ley para las víctimas de violaciones de derechos humanos y las víctimas del delito. Es además el reconocimiento del Estado mexicano que le devienen obligaciones directas para la atención a las víctimas, tanto del delito como de la violación de derechos humanos, que no solo permitan la ayuda, atención y reparación integral de la víctima, sino que además garanticen la no repetición de los actos victimizantes y en general evitar la criminalización y revictimización de los afectados. Sin embargo, es necesario no olvidar que hemos insistido desde la primavera de 2011, que salimos a las calles por primera vez, sobre la necesidad de que haya un cambio radical en la estrategia de seguridad nacional y que se adopte un modelo de seguridad más humano y ciudadano para avanzar en la construcción de una sociedad en paz, con justicia y dignidad. México requiere de estos cambios. La ciudadanía los necesita. Las decenas de miles de víctimas de la violencia los exigen. No permitamos, pues, que la burocracia y la insensibilidad detengan este proyecto ni un solo día más. Basta ya. Muchas gracias. Muchas gracias. En cuanto a los derechos a la diversidad sexual, vamos a dar el uso de la palabra a Fabiola Díaz de León, quien es fundadora de Escuela de Señoritas. Muchas gracias por la invitación, senadora, senador. Es un honor participar en esta mesa, cuyo propósito es dar inicio a la creación de un puente que servirá para mantener un diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos y el Senado de la República. Desde la sociedad organizada celebramos este esfuerzo que nos permite tener oportunidad, en mi caso, de exponer las necesidades primordiales de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales que conformamos el espectro del arcoíris LGBTTTI. Somos muchos. Un grupo generalmente discriminado, pero que a través de sensibilidad, voluntad y organización por parte de las y los activistas defensores de los derechos humanos, como todos los que estamos aquí presentes, y de las autoridades federales y locales, es posible avanzar en la construcción de un marco legal, de programas, de políticas y de acciones concretas de gobierno que garanticen el pleno desarrollo de todos los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género que tanto necesitamos. A partir de la reforma constitucional de junio de 2011, los poderes legislativos deben modificar el ordenamiento jurídico interno a fin de hacer efectivas las obligaciones dimanantes de los tratados de derechos humanos de los que México sea parte. En este sentido, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación son ejes transversales en el derecho internacional de los derechos humanos y encuentran su fundamento en la dignidad humana. La discriminación que sufrimos las personas con orientación distinta a la heterosexual es, sin duda, una de las formas de exclusión en las que se involucran más prejuicios sociales y culturales y, por tanto, una de las más normalizadas. Por esto es urgente que las acciones del Poder Legislativo se orienten a erradicar estas diversas formas de discriminación, en tanto que la reforma obliga no solo a modificar el ordenamiento interno contrario a los instrumentos internacionales, sino a garantizar a través de formas aplicables y de normas aplicables el derecho de los derechos humanos para que no seamos discriminadas o discriminados en el ejercicio de otros derechos. En este sentido,
quiero llamar su atención en las siguientes líneas de acción. En primer término, es indispensable hacer una revisión de toda la legislación interna para reformar todos aquellos ordenamientos que sean discriminatorios por razones de orientación sexual o identidad de género. En este tema sobresalen las disposiciones de los diversos códigos civiles que impiden que la población trans pueda completar la reasignación hacia su identidad de género a través de la rectificación registral relativa al nombre y al sexo de las personas. Asimismo, es urgente reformar las disposiciones que no contemplan el matrimonio igualitario, ya que el derecho a formar y tener una familia es uno de los derechos sociales, económicos y culturales, así como garantizar para las familias diversas el goce de los derechos de la seguridad social y plenos que nos contemplan la Constitución. Desde este foro, me gustaría llamar también la atención de los poderes ejecutivos para que implementen políticas públicas de gobernanza para la diversidad sexual, especialmente las que se requieren para gozar de igualdad laboral para las personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, para promover entre padres y madres de familia, maestras y maestros y alumnos y alumnas, programas que fomenten el respeto de los derechos humanos de la población LGBTTI, partidas presupuestales que permitan a las personas de la comunidad diversa acceder a vivienda digna, albergues para garantizar que cuando una niña, niño o adolescente sea gravemente discriminado por su familia por salir del closet, no se ve en la situación de calle. Es necesario seguir impulsando programas de prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual y también de salud mental. En cuanto a la educación, programas de becas para que las y los adolescentes no dejen de estudiar, ya que es la educación el camino para empoderar a la comunidad. Por último, quiero dirigir su atención hacia la tercera edad en la población LGBTTI, nuestro grupo más expuesto a la soledad y la enfermedad. Por ello he trabajado de cerca con la activista y defensora de los derechos humanos Samantha Flores García y su asociación civil Laetus Vitae, que significa vida plena, y que está en proceso de contar con un espacio en el centro histórico para desarrollar una casa de día para las personas diversas de la tercera edad, donde reciban los servicios fundamentales de acompañamiento, salud, capacitación, entretenimiento, vivienda y vestido. Tendrá también una casa de resguardo para niñas, niños y adolescentes con orientación sexual o identidad de género diferente al heterosexual en situación de calle y un comedor comunitario que comenzará a funcionar este año de 2013. No quiero irme sin expresar a las y los legisladores presentes el deseo de la sociedad organizada para que este sea un esfuerzo permanente, para que se consolide la creación de esta plataforma, que expresen su compromiso para con y las activistas, organizaciones de la sociedad civil y para el ejercicio pleno de todos los derechos humanos para todas y todos. Derechos iguales para seres iguales. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a quien nos hablará sobre los derechos de periodistas, a Maricler Acosta Urquidi, directora de Freedom House, México. Pues muy buenos días y bueno, quiero sumarme a las felicitaciones por la iniciativa, senadora, senador. Me parece realmente un paso importantísimo el que nos convoquen a formar parte de esta plataforma y desde luego pues yo a nombre de Freedom House México acepto gustosa esa invitación. Creo que la relación tan fructífera entre el Poder Legislativo, el Senado y la sociedad civil de los últimos años, pues que dio lugar a una reforma constitucional en derechos humanos, a una reforma del sistema de justicia penal y a otras muchas iniciativas legislativas importantes, pues demuestra que tenemos que seguir trabajando juntos y me parece una excelente idea que se formalice esta posibilidad. Así que realmente muchas felicitaciones. Yo quiero hablar muy brevemente de Freedom House y nuestro proyecto en México. Freedom House es una organización no gubernamental con sede en los Estados Unidos y es de las primeras organizaciones no gubernamentales que se crearon en el mundo. Se fundó en 1941 y de hecho tuvo participación en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y Freedom House se dedica fundamentalmente a promover los derechos civiles y muy particularmente las libertades fundamentales y los derechos que tienen que ver con la democracia. Su especialización está en promover los derechos de asociación, de reunión, de expresión, la libertad de expresión, pero también el acceso a la justicia y la igualdad de géneros. Y en este sentido, Freedom House ha desarrollado un sistema de medición de carácter universal que se aplica todos los años a todos los países del mundo, en donde va midiendo Freedom House el grado de libertad, digamos, o el ejercicio de estos derechos en los diferentes países del mundo. Y desgraciadamente en el caso de México, la calificación de Freedom House en los últimos años ha sido una calificación negativa. México pasó de ser, en su calificación general sobre disfrute de libertades civiles, un país libre hace unos 8 años, a convertirse en un país parcialmente libre en la última, en el último informe. Y en el tema muy particular de libertad de expresión, que también es una medición que hace todos los años Freedom House, México ha pasado a ocupar la categoría de un país no libre, es decir, categoría o posición que comparte con muchos otros países que son pues dictaduras o que viven conflictos muy graves. Como ustedes también saben, México es un país en donde el ataque a periodistas es uno de los más grandes del mundo. Ocupamos el segundo lugar después de Pakistán. Las cifras varían, pero se habla de 82 periodistas asesinados en los últimos 12 años en México, y desde luego la mayor parte, yo diría el 99% de estos asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad. Entonces, Freedom House se ha dado a la tarea de echar a andar un programa en México que tiene como finalidad justamente la de crear condiciones propicias para que los periodistas puedan ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión. Así de básico el asunto. Desgraciadamente, pues las condiciones de impunidad crónica y estructural que vivimos en México, pues no favorecen mucho la posibilidad de garantizar esta libertad de expresión. Nosotros queremos además llamar la atención sobre la importancia fundamental que tiene la libertad de expresión, no solamente para el desarrollo democrático de cualquier sociedad, sino también de la seguridad. Una sociedad que no está informada, pues es una sociedad insegura. Entonces realmente el tema de la defensa de la libertad de expresión es un tema toral para nuestra sociedad. Nuestros objetivos como programa son realmente bastante claros y sencillos, bueno, no sencillos de alcanzar, sino evidentes. Uno de ellos es, desde luego, sensibilizar a la sociedad y particularmente a la sociedad civil sobre la enorme importancia que tiene el garantizar y el proteger y defender la libertad de expresión. El otro objetivo es el de apoyar muy directamente a los periodistas para que ellos mismos busquen mejores formas de organización que garanticen su autoprotección. Y finalmente, el de obligar al Estado o lograr que el Estado cumpla con su obligación de proteger no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la vida y el derecho a la integridad física
de las personas y en particular de los periodistas. Cuando hablo de periodistas estoy hablando no solamente de quienes se ganan la vida con la actividad de periodismo, sino también de los periodistas ciudadanos, de los blogueros, de los tuiteros, es decir, de las organizaciones no gubernamentales. Tenemos una visión muy amplia de lo que es el ejercicio del periodismo. Bueno, y en este sentido, pues ya hemos tenido una relación muy fructífera con la Comisión de Derechos Humanos del Senado y muy particularmente con su presidenta, porque estamos impulsando un proyecto de elaboración de leyes secundarias para lograr la reglamentación del artículo 73 de la Constitución, que va a permitir la atracción por parte de la Federación de los casos de periodistas agredidos. Hemos entregado conjuntamente con el Centro Jurídico para los Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, así como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un paquete legislativo que hemos estado discutiendo con la senadora y que tengo entendido que ya está siendo además discutido en varias comisiones del Senado. Sí, así que yo quiero y que próximamente se dictaminará. Así que yo quiero felicitar a la senadora y felicitarnos en este sentido y decir que bueno, esperamos que este sea el primero de muchos otros proyectos. Creo que es absolutamente clave y fundamental encarar conjuntamente sociedad civil y Senado el tema de la impunidad crónica y estructural que vivimos en este país. Y desde luego me sumo a lo que ya se ha dicho anteriormente de que en este país no tendremos democracia, no tendremos paz si no tenemos acceso a la justicia. Tenemos que empezar a privilegiar el acceso a la justicia sobre el del uso de la fuerza. Y en este sentido, pues hago votos para que también se pueda impulsar lo que queda de la reforma constitucional en materia de justicia penal, que es absolutamente clave para que podamos sentar las bases para justamente después poder hacer uso o tener acceso al derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación del daño y desde luego a las garantías de no repetición. Mientras sigamos siendo gobernados con el uso de la fuerza y no con la justicia, no vamos a poder avanzar en la construcción de un país libre y soberano. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar el uso de la palabra al senador Manuel Camacho Solís para que nos obsequie una reflexión. Sí, disculpen la interrupción del programa. Desgraciadamente su servidor tiene una cita en la Suprema Corte y me voy a tener que ir porque la verdad está muy interesante esta reunión. Pero no quisiera nada más retirarme, porque creo que hay dos puntos que ojalá y sean considerados por ustedes. Me parece que toda la agenda será seguramente defendida por Angélica, que siempre lo hace y lo hace tan bien, pero hay dos asuntos que me parece que hay una gran oportunidad para empujarlos en las próximas semanas. Uno es el tema de la ley del uso de la fuerza. Yo creo que es algo que en, no sé, un plazo de 8 semanas deberíamos no solo tener totalmente aterrizada una iniciativa de ley, sino la construcción de los consensos políticos que nos permitan que eso camine rápidamente. Y si no se hace ahora, después no se va a poder hacer. Y otro tema que es un tanto diferente, pero que va ligado a muchas de las cosas que aquí se han dicho, es que si queremos cambiar la política de seguridad que ha habido estos años, creo que la circunstancia está por el lado de una ley de pacificación y de prevención social.
Entonces nosotros quisiéramos en la Comisión de Reforma del Estado, en la Comisión de Justicia, empujar ese proyecto en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, y si alguien tiene algo que aportar, que decir, etcétera, nosotros estamos en esa dirección trabajando, de tal manera que en el próximo periodo de sesiones ese pudiera ser el tema del Senado. Yo digo que es un tema de la mayor importancia, y por lo que he escuchado, pues, y varias de las organizaciones tienen interés en algo semejante, pero sobre todo pues, ya llevan años luchando por estas causas. Entonces, nada más que sepan que nosotros estamos en eso, y como hay tantos temas, esos dos temas, si se nos permite que a través de Angélica pudiéramos poner en funcionamiento esta plataforma, pues a más tardar a fines de enero, para sistematizar lo que se tenga en esta dirección. Y pues de veras muchas felicitaciones, y me despido de ustedes y gracias. Agradecemos enormemente la participación del senador Manuel Camacho Solís, de la Comisión de Reforma del Estado. A continuación vamos a dar el uso de la palabra a quien nos va a hablar sobre los derechos a la no discriminación, Jaime Rochín del Rincón, director de Hagamos Comunidad. Buenas tardes, seré muy breve porque la mayor parte de las ideas que pensaba expresar están dichas, pero no solo dichas, están mucho mejor dichas de lo que yo pensaba decirlas. Entonces voy a ser un poco más concreto, y creo que seré el único que se sujetará a los 3 minutos. Lo primero que quisiera decir en términos generales es que sí estamos en una oportunidad histórica impresionante, y que hay que hacernos conscientes del momento, porque la reforma constitucional en materia de derechos humanos, junto con otras reformas como la reforma de la ley de amparo, etcétera, la reforma del sistema de justicia, etcétera, genera una serie de condiciones que, si las aprovechamos, que si el Poder Legislativo y nosotros como sociedad civil impulsamos, podemos cambiar realmente muchas cosas para bien de los derechos de las personas concretas. Entonces, curiosamente, teniendo una situación legislativa a nivel constitucional sin precedentes, extraordinaria, con una constitución, digamos, ahora sí, en muchos aspectos de avanzada. Por otro lado, tenemos una realidad en el día a día contrastante, que quizá en ningún momento como ahora, curiosamente, hay tantas violaciones a los derechos humanos en el día a día, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este sistema constitucional tan bonito pueda tener aplicación real en las personas? Pues que ese es el objetivo, ¿no? Y creo que el Senado de la República tiene con la presidenta de la comisión, y lo digo con mucha sinceridad, una muy buena oportunidad de hacer cosas en serio, porque la legislación obligue y genere condiciones reales de beneficio para las personas. Y concreto, creo que urge en esta mecánica de armonizar todo el sistema legislativo. Creo primero que habría que revisar todo nuestro sistema legislativo, para armonizarlo con la reforma constitucional, porque los códigos penales, el Código Penal Federal, códigos, todo tiene que revisarse a esta luz. Entonces hay una labor, pues, impresionante por delante, pero cosas concretas. Y ahora, yendo a cosas concretas, creo que urge una nueva ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Claro. La ley actual ya no responde al sistema constitucional, no solo por el tema de asuntos laborales, sino hasta por el tema de cómo debe obligar cómo el presidente puede pedir las comparecencias y en qué sentido puede pedir, porque ya vimos una comparecencia donde no pasó nada, y dices, bueno, ¿de qué sirve la reforma, no? Si todavía no se ha concretado, ¿qué les puede pasar a los funcionarios que incumplen? Bueno, me adhiero a la necesidad que se ha mencionado de una ley general, de una política de Estado en materia de derechos humanos. Recordamos que el artículo primero menciona explícitamente la obligación de todas las autoridades, todas, los municipales, estatales, federales, ejecutivo, legislativo, de promover los derechos humanos, no solo de respetar, sino de promover, etc. Entonces, esto tiene que establecerse en una ley que los obligue realmente a realizar, porque ahí es donde están la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos. Y en esta ley que se establezca el tema de de los derechos económicos, sociales y culturales, en concreto respecto de la progresividad.
me parece que es un tema fundamental que se establezca en esa ley, cómo se va a garantizar la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y ya en temas más concretitos, que son los que yo he visto que hacen falta o que pueden impulsar, y a lo mejor se sienten como detalles muy pequeños frente a las grandes reformas que yo vi que aquí se están proponiendo, pero algunas cosas que creo debo decir. Me parece que en el tema de la ley la ley de niñas, niños y adolescentes, etcétera, urge garantizar el derecho de los padres, más bien el derecho de los niños, conforme al interés superior de la infancia, a convivir con ambos padres en cualquier circunstancia. Me ha tocado el caso de atender muchas situaciones donde los padres el padre o la madre se llevan al hijo, a la hija, a los hijos, los alejan por pleitos entre ellos y afectan por distintas circunstancias. Entonces creo que urge establecer la defensa del derecho de los niños a convivir con ambos padres. También en detalles muy concretos y hablando de la comunidad LGBTI, correcto, ¿verdad? Hay una parte de esa comunidad que nadie los observa, nadie, nunca, y son los internos, que me parece que es bien importante regular los derechos de las personas que están en las cárceles y que no les permiten pues la visita íntima, no les permiten, les ponen aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, se da el caso, ya dije que iba a hablar los 3 minutos, ya me pasé, perdón, más bien ya no les digo, pero bueno, urge ese tema y bueno, y ya lo demás ya está dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar el uso de la palabra a Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Yo siempre desconfío de quien dice que va a hablar poco, porque sé que va a tomar, como Jaime en este caso. Yo voy a intentar hacer uso de mis 3 minutos. Quisiera primero agradecer a la senadora Angélica de la Peña y a los colegas que están aquí, muchos de ellos compañeros de causas y luchas del sexenio anterior, como el tema de la reforma constitucional, donde las organizaciones estuvimos fuertemente trabajando, y algunas otras iniciativas como la ley de víctimas, que hoy es una realidad y que vamos a tener que trabajar en el desarrollo de esta. Pareciera ser que México cambió el 1 de diciembre y se nos olvida algo que quisiera poner el acento. Venimos de un proceso gravísimo de crisis humanitaria bajo el gobierno anterior. Yo quisiera inicialmente plantear este elemento en la necesidad de que el Senado abra una discusión sobre el tema de la justicia transicional, o de la justicia, y como Maricler lo planteó, el tema de la verdad y la reparación, y Julio también hizo énfasis en eso. Quizás el hecho de que estemos iniciando un nuevo sexenio con una senadora a quien todos reconocemos y respetamos al frente de una Comisión de Derechos Humanos no nos puede hacer dejar olvidar algo, y es que en este país han habido más de 100.000 muertos y 25.000 desaparecidos. Hay una serie de agendas importantes para continuar trabajando, pero no podemos hacer eso con olvido y sin recuperar el derecho a la verdad. Hay un drama humanitario que las organizaciones que nos dedicamos a litigar casos seguimos insistiendo en la necesidad de que las víctimas sean atendidas efectivamente, pero fundamentalmente que sean juzgados los responsables de estos hechos. Me llama la atención mucho en el debate de lo que sucedió el día 1 de diciembre, de que todo el énfasis está desarrollado a partir de los jóvenes que realizaron las acciones, sean infiltrados o no, pero nadie habla de castigar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o a los policías que hicieron uso excesivo de la fuerza. No podemos entonces olvidar que el discurso de los derechos humanos es un discurso básicamente ético, pero también de control del poder de la fuerza del Estado. El debate tiene que ser en ese sentido, y las críticas, por ejemplo, que se han desarrollado hacia el ombudsman capitalino, me parecen realmente inadecuadas, porque ha intentado plantear el debate de que efectivamente se tiene que castigar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Nos pone en la disyuntiva que nos puso el gobierno de Felipe Calderón,
que es la misma que se está planteando y que está en la sociedad, y que es el primer elemento que tenemos que recuperar, es si podemos garantizar seguridad pública con respeto a los derechos humanos. Ese es un tema central que me parece, y por el hecho de que nuestro expresidente, o el de algunos, se haya ido a Harvard a dar clases, ¿sí?, a aprender, o no sé si Poirel está haciendo las presentaciones de PowerPoint, si se ha ido en ese sentido, perdón, se nos olvida que efectivamente aquí hay un drama humanitario que nosotros hemos venido señalando. ¿Qué creemos entonces? La ley de víctimas es fundamental, retomo lo que plantea Julio, pero también es importante, insisto, en un debate sobre seguridad pública y derechos humanos. Esa disyuntiva es la que ha tenido en 6 años al Estado de Felipe Calderón, al gobierno de Felipe Calderón, y nos puso a los defensores de derechos humanos y a los periodistas en riesgo, y han sido asesinados también más de 45 defensores de derechos humanos. Así como han sido asesinados un número indeterminado de periodistas, también los defensores hemos estado en riesgo. Hemos estado en riesgo, y eso no es sano para una democracia. Una democracia que realmente quiera consolidar su Estado de Derecho necesita proteger a sus defensores de derechos humanos y a sus periodistas. Ahí hay un reto, senadora, que me parece sustantivo y que tiene que ver con el mecanismo que creamos en el gobierno anterior y en la ley que impulsamos conjuntamente con las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Otro tema importante tiene que ver con la esquizofrenia legislativa y constitucional que tenemos. En concreto me refiero al tema del arraigo. Recientemente ya empezamos a trabajar con usted, y quiero mencionar también que ya dimos insumos y nos sentamos con el equipo de la senadora y presentamos hace 3 días una iniciativa para eliminar la figura del arraigo de la Constitución. Hoy me parece que están dadas las condiciones, senadora. El Procurador General nuevo, hace 2 días, manifestó su intención de restringir al máximo y de caminar hacia la eliminación de la figura, y también le venía mencionando que creo que en el Distrito Federal se debe dar el ejemplo de eliminar inmediatamente el arraigo a efectos de garantizar que se puede ir eliminando en algunos de los estados para garantizar el debate de la eliminación a nivel constitucional, a nivel federal, que es mucho más complejo, pero si lo eliminamos en el Distrito Federal, que sería un gran ejemplo, y es posible hacerlo por la mayoría que existe en la Asamblea Legislativa del PRD. Entonces quisiera también públicamente plantearle eso como una estrategia. Por último, 2 temas muy rápidamente. Si se va a presentar un Código Penal único, que es la propuesta de Enrique Peña Nieto, y un Código de Procedimientos únicos, debemos estar muy atentos a que las graves violaciones a derechos humanos queden incorporadas en ese Código Penal único y que queden bien tipificadas. Tenemos una gran dispersión de leyes que investigan o que sancionan situaciones como la tortura o la desaparición forzada. Una ley general de prevención de la tortura que está desde el año 84 y que nos parece a nosotros, y ahí nos vamos y nos comprometemos con ustedes, a intentar garantizar que en esa propuesta de Código Penal único sean incorporadas los tipos penales que prohíben la tortura, la desaparición forzada de personas, la trata de personas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, o algunas otras conductas que sí, me parece a mí, y desde el punto de vista de la Comisión Mexicana y lo que hemos discutido, deben estar claramente establecidos en ese Código Penal. Los derechos humanos no pueden estar dispersos en leyes federales, sino que si vamos a hacer un código, hagámoslo, incorporemos claramente, abramos ese debate, incorporar los tipos penales que garanticen la persecución a las violaciones de derechos humanos. Y eso nos lleva a un último punto que creo que no se debe dejar perder, y es, si bien las organizaciones hemos logrado hacer lo que el legislativo no pudo hacer, que fue restringir el fuero militar, porque es a partir del trabajo de los abogados que hemos litigado el caso Radilla, de los abogados que hemos litigado los casos ante la Corte Interamericana y que hemos llevado el debate ante la Suprema Corte de Justicia, hemos logrado restringir el tema. Creo que el Senado tiene ahora la bandera de poner la cereza en el pastel y reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Creo que también están dadas las condiciones para eso, ya la Suprema Corte se manifestó claramente, y entonces en ese sentido me parece importante apuntar al respecto. Dejo ahí porque creo que también quisiera hablar un poco del tema pero Regina va a retomar el tema de la violencia contra las mujeres, porque nos parece que ahorita también
el tema relacionado con las alertas de género, y la necesidad que tenemos de revisar toda la ley federal a efectos de garantizar que las alertas de género para combatir la violencia contra las mujeres, pero no solo la violencia cotidiana, sino la violencia también de miles de mujeres que fueron víctimas de tortura en el sexenio anterior y sobre las cuales no ha habido justicia, verdad ni reparación. Entonces, hay una gran agenda. Cuente con el compromiso de las organizaciones de derechos humanos y estamos muy contentos de que haya convocado esta reunión. Gracias. Muchas gracias. Damos la voz a Regina Tamés Noriega, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo también a las felicitaciones por la generación de este espacio de diálogo permanente con sociedad civil. Yo no voy a hablar de la violencia, pero está la compañera del observatorio. Yo voy a hablar de derechos reproductivos. Pero quisiera felicitar a la senadora Angélica de la Peña por la inclusión de los derechos de las mujeres como temas de esta Comisión de Derechos Humanos. Sé que usted es secretaria de la Comisión de Equidad de Género y que es importante, pero creo que visibilizar estos derechos desde derechos humanos también nos posiciona de otra manera y realmente me congratulo por esa iniciativa. Quisiera poner sobre la mesa la necesidad de que México retome el papel de liderazgo que tuvo en los 90s en procesos internacionales, y esto lo menciono porque se avecinan 3 procesos internacionales muy importantes, que son el aniversario del Programa de Acción de Cairo, que se cumple ahora en el 2014, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en el 2015, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que también se cumplen en el 2015, y realmente no se ha visto un liderazgo de México en estos 3 procesos que son fundamentales y definitivos para la agenda de los derechos de las mujeres, que no corresponde solo al Ejecutivo, sino que es obligaciones del Estado en donde hay posibilidades para participar por parte del Senado. Y en este sentido, para cumplir con los compromisos de estos 3 espacios, me gustaría solamente mencionar 3 pendientes que hay en materia legislativa. La primera es la necesidad de reformar la Ley General de Salud. No hay un apartado específico sobre salud reproductiva y esto hace que estén sin regularse los cuidados durante el embarazo, el parto y el posparto. Esto teniendo grandes incidencias en los índices de mortalidad materna, el tema de violencia obstétrica, cesáreas innecesarias, en fin, hay una serie de compromisos que se asumieron en esta esfera internacional que todavía están pendientes en materia legislativa respecto a la salud reproductiva. El segundo sería el tema de los abusos que hay por la ausencia de una regulación en el tema de reproducción de técnicas de reproducción asistida. Es un tema que se ha visto poco desde el enfoque de derechos humanos, pero ahora está por fallar en estos días la Corte Interamericana en el caso contra Costa Rica sobre in vitro, y nos va a dar los estándares que estaríamos esperando se incluyeran en una legislación en esta materia para evitar los abusos emocionales y económicos para las mujeres, las personas y las parejas que no pueden tener hijos y desean tenerlo, aunque no sea de forma natural. La tercera es el tema de la compatibilidad de la vida laboral y la vida reproductiva, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Ahí, bueno, se quedó bastante corta la reforma laboral y creo que todavía habría oportunidades de hacer cosas. Y bueno, ya que Juan Carlos mencionó el Código Penal Único, bueno, se viene una discusión muy importante en tema de qué va a pasar con el aborto, de ser viable este tema del Código Penal Único. Técnicamente parecería fácil porque hay que seguir el estándar más alto, que es el que tiene el Distrito Federal, y se esperaría, por tanto, que de aprobarse esta iniciativa de un Código Penal Único, pues no quedara penalizado el aborto después de las 12 semanas, que sería el estándar que ha establecido el Distrito Federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar el uso de la palabra ahora a Rocío Culebro Baena, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación de la senadora Angélica de la Peña. Quiero decirle que de parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos estamos dispuestos a trabajar conjuntamente en varios temas relacionados con derechos humanos, pero en específico con aquello que tiene que ver con la implementación
del artículo 1 de la reforma en materia constitucional. Sabemos que hay intención, quizás, o al menos lo había en la legislatura pasada, de reglamentar el artículo 1, hacer una ley reglamentaria para el artículo 1, y creo que ahí habría que tener un cuidado. En ese sentido es que nos gustaría participar en ese diálogo que sea de manera permanente. Y sobre todo a la luz de lo suscrito por los partidos políticos en el Pacto por México, porque si bien es cierto ese pacto puede ser un pacto de muy buena voluntad, hay cosas ahí que ya a la hora de desmenuzarlas, a la hora de discutirlas con profundidad, nos va a llevar a temas muy cuestionables, donde no sé si habrá pacto o no habrá pacto. Lo que quiero decir, por ejemplo, se hablaba del tema de los periodistas. Una de las cosas que dice el pacto es que en la lucha contra el narcotráfico es que varios periodistas han sido afectados, han sido asesinados o desaparecidos. Pero los periodistas y los defensores no solamente han desaparecido o han sido amenazados o agredidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, sino también donde están involucrados entes públicos y entes privados. Entonces, ahí es donde llamo yo la atención de cosas que sí tienen que ver con la cuestión de derechos humanos y con el pacto, y que tenemos que estar como muy atentos y vigilarlo a la luz de esto. Otra cosa que se hablaba también es la cuestión del Código Único de Procedimientos Penales. Porque también es cierto que en algunos estados se ha avanzado, por ejemplo, en la interrupción legal del embarazo, pero en otros estados, por ejemplo, no estarían dispuestos a la tipificación de la desaparición forzada o a una tipificación de tortura. Entonces, también eso son cuestiones donde en algunos estados se ha avanzado y en otros no. Entonces, también creo que debemos ser muy cuidadosos, y donde varias de las organizaciones queremos participar en esa discusión, y de tal manera que no vaya en contra de lo establecido en el artículo 1 de la Constitución mexicana. Otro tema que ya se mencionaba es realmente tener un papel muy activo, y no solamente activo, sino modificar cierta forma de cómo se hacen los procedimientos para elección del titular o de los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de los consejeros. Desafortunadamente, como ocurre en otras entidades federativas, siempre esto está relacionado con si se le debe el favor o es el partido tal o X el que quiere imponer a un candidato o a un consejero. Entonces, creo que eso es una de las cosas que tenemos que romper como parte de una nueva cultura política, y que por ello pues también estamos sentados en esta mesa, ¿no? Creo que otra cosa es hacerle un puntual seguimiento de las actuaciones y no actuaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siempre en sus intervenciones o cuando vienen a rendir cuentas se habla del número de recomendaciones que han girado a distintas autoridades, pero no se habla de su contenido real, y hay que hacer un análisis del contenido, porque es ahí donde creo que se deja pasar una serie de violaciones a los derechos humanos, es decir, que la Comisión Nacional es omisa en muchas ocasiones con respecto a sus propias recomendaciones. Y también, por ejemplo, ahora lo ocurrido el 1 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está ausente. Cuando no se sabe, cuando es un problema donde están involucrados, donde se hizo uso de la fuerza,
por parte de la Comisión, por parte de la Policía Federal y la Policía del Distrito Federal. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha dicho absolutamente nada, lo cual me parece grave porque ya se han documentado seriamente varias de estas violaciones. Y eso me lleva al otro punto del que habló el senador Camacho en la cuestión de la elaboración de una ley del uso de la fuerza, que también va a tener que ver con los pactos que firmaron para ver de qué manera realmente eso puede ser viable y que no vaya en contradicción o afecte los derechos de las personas y de un debido proceso y todo lo que está relacionado con el uso de la fuerza, porque lo que pasó el 1 de diciembre es un ejemplo de cómo no debe usarse la fuerza. Y entonces sí estamos interesados en esta discusión. Y por último, algo que a Juan Carlos se le pasó decirlo, es la cuestión del Código Militar. Es discutir realmente qué va a pasar con si vamos a esperar a que se sienten, ¿sí lo dijiste? Sí. Ah, sí, bueno, entonces sí, triste, olvídalo. Somos el dúo dinámico. Ok, no, bueno, pero en todo caso poner mucha atención porque muchos se piensan que los militares están en la calle a partir de que inició el sexenio del presidente Fox, pero no es así. Los militares están en la calle desde antes, están en la calle desde que asumió la presidencia Ernesto Zedillo. Entonces, todos nos han dicho que en algún momento habrá un retiro progresivo de las fuerzas militares, pero ya vamos por el 4º sexenio y no hay retiro de las fuerzas militares. Y por lo tanto, los militares no solamente no están capacitados para la aplicación del uso de la fuerza o la investigación, sino que además se está descuidando justamente el fortalecimiento de las instituciones, como sería la Secretaría de Seguridad Pública, con todo lo que eso conlleva, que tiene que ver con una capacitación seria, formal y con todo lo que desearíamos de una seguridad ciudadana, que eso es lo principal. Tan grave ha sido lo que hoy ocurre en nuestro país, que no coincidimos en las cifras, ni de cuántos desaparecidos hay, cuántos ejecutados, cuántas arraigados, no sabemos cuántos niños han quedado huérfanos, no sabemos cuántas personas incluso han quedado discapacitadas en este marco de la lucha contra el narcotráfico, las familias que han sido desplazadas, que se han desplazado de un estado a otro estado, por la manera en que se ha luchado contra el narcotráfico, dejando a un lado también lo que es la lucha contra la delincuencia común, porque hoy creo que también en este marco, en esta confusión, también la delincuencia común empieza también a subir y se cree que todo tiene que ver con el narcotráfico, con la delincuencia organizada y no necesariamente. Entonces son varios detalles que tenemos que tener muy en cuenta y que me parece muy adecuado que se pueda hacer también cuando se hable de la ley del uso de la fuerza, con la implementación de la reforma en materia del artículo 1 constitucional y todo también, insisto, a la luz del pacto, que me preocupa porque hay cosas ahí que, si bien la buena voluntad es un buen inicio, pero a la hora de la discusión tenemos que ser muy rigurosos. Muchas gracias, senadora, y también quiero decirle que estamos dispuestos a trabajar, pero también decirle que somos exigentes, porque la exigencia por los derechos humanos, no podría ser de otra manera, solamente puede ser así, exigiéndolos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar el uso de la palabra a continuación a Gabriela Rivera Díaz,
representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco, al igual que mis compañeros y compañeras, por esta invitación. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Y bueno, yo voy a hablarles un poco sobre el tema de violencia contra las mujeres desde el trabajo que hacemos el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Bueno, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio es una articulación de 40 organizaciones presentes en 20 estados del país. Trabajamos con el objetivo primordial de contribuir en la erradicación de la violencia contra las mujeres en México y lograr el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, en especial la violencia sexual y el feminicidio. Las organizaciones integrantes del observatorio reconocemos que en el periodo de Calderón se dieron importantes avances en el marco normativo con la intención de hacer frente al problema de la violencia contra las mujeres en México. Entre estos avances se encuentran la reforma constitucional de derechos humanos y la reforma al Código Penal Federal para tipificar el feminicidio, y en algunos estados de la República, de los cuales solo algunos reconocen el delito del feminicidio como un tipo penal autónomo, como lo es el caso del Distrito Federal, Colima, Chiapas, Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz. Sin embargo, la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío para el Estado mexicano, como quedó establecido en la reciente evaluación del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en donde después de 6 años dio una respuesta poco eficaz a esta problemática y en contrasentido, en los últimos años se ha agudizado la violencia contra las mujeres debido a la agresiva estrategia de seguridad pública de combate al crimen organizado, que ha causado altos índices de violencia en el país y que ha exacerbado los patrones de violencia estructural contra las mujeres. Muestra de ello es el aumento de un 68% de la tasa de muertes violentas de mujeres con presunción de homicidio a nivel nacional del 2007 a 2009. Según esto, el informe sobre feminicidio en México, aproximaciones, tendencias y cambios, elaborado por ONU Mujeres, la Comisión de Feminicidio, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México. De acuerdo a la información proporcionada por las Procuradurías Estatales, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado más de 4,000 feminicidios en tan solo 13 estados del país, en casi 5 años. Perdón. Asimismo, en tan solo 1 año y medio, de enero de 2011 a junio del 2012, el observatorio documentó más de 3,900 casos de mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados del país, donde el 51% tienen entre 11 y 20 años de edad. Ay, perdón. Es por todo lo anterior que desde el observatorio creemos necesaria que esta comisión del Senado impulse algunas de las recomendaciones hechas por el Comité CEDAW en su 52 periodo de sesiones en materia de violencia contra las mujeres y feminicidio, como son las siguientes. 1. Fortalecer la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la aplicación de los mecanismos de protección para las víctimas de la violencia, en particular por el lento progreso en el plano estatal en la integración de las órdenes de protección en su legislación y su aplicación y las ineficacias en el procedimiento que impiden a la activación del mecanismo de alerta de género, que como mencionaba Juan Carlos Gutiérrez, pues ya ha sido solicitada en varias ocasiones sin lograr su activación. 2. Impulsar la ejecución del Programa Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y exhortar a que sea activado el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres con la participación de los 32 estados federales. 3. Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia contra las mujeres con miras a simplificar los procesos, mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal, estatal y municipal, proporcionándoles suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 4. Exhortar a que se adopten las medidas necesarias para garantizar que la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales,
acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes, normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país e informar sin demora a las familias de las víctimas. 5. Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones, a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas. Examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones, simplificar los procedimientos existentes para activar el protocolo ALBA y la alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres desaparecidas y normalizar los protocolos de búsqueda policial. 6. Adoptar las medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer. Y, finalmente, continuar aplicando las recomendaciones y decisiones sobre la violencia contra la mujer formuladas por diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero. Bueno, nuevamente agradezco la invitación y aplaudimos esta iniciativa desde el observatorio. Gracias. Muchas gracias. Por último, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, vamos a dar el uso de la voz a la licenciada Mónica Ramírez García, representante de la Red por los Derechos de la Infancia. Muchísimas gracias. Igualmente, buenos días a todas y a todos. Bueno, brevemente también agradecer este espacio a la senadora Angélica de la Peña, y para nosotros es una congratulación poder seguir colaborando ahora desde este espacio. Básicamente lo que nosotros, como una coalición con presencia nacional que trabaja a favor de los derechos de la infancia, esperamos que este espacio pueda continuar no solamente como un espacio que nos fortalece para articularnos con las y los colegas de organizaciones de sociedad civil, con los que algunos ya trabajamos, con otros que son nuevos, pero que nos permite colocar como los temas de preocupación en torno a la agenda de derechos humanos, sino también agradecer este espacio como uno que nos permite la toma de decisiones digamos, en igualdad de condiciones con el Poder Legislativo. Yo creo que esa es nuestra expectativa más grande, y que podamos de alguna forma desde este espacio poder hacer incidencia en la formulación de política pública del país. Bueno, básicamente, como se ha mencionado, a la luz de la reforma constitucional en derechos humanos, particularmente en lo que atañe al tema de infancia, nos colocan como varios retos y oportunidades a los que nosotros nos gustaría dar seguimiento desde este espacio. Y bueno, en coordinación con todas y todos. Por una parte está este nuevo, digamos, la reforma constitucional nos coloca también la introducción de lo que ya mencionaba nuestro compañero, que es el interés superior del niño, ¿no? Y esto nos invita y tenemos como la obligación de transitar a esta nueva forma de ver a niños y niñas, no solo como sujetos, digamos, de tutela, de protección, sino transitar a esta visión de sujetos de derechos, y que nos permita colocarlo como un tema, ya no solo como un grupo de derechos de un grupo de población particular, sino como un tema que se debe de mirar de manera transversal en la agenda de derechos humanos. Y así, esto también nos abre la oportunidad, digamos, también a la luz de esta reforma, que a partir del artículo 73 nos hace que el Congreso pueda legislar en materia federal sobre derechos de la infancia, nos abre una ventana de oportunidad muy importante, que es la formulación de una ley general de protección a la infancia, de la cual ya hemos venido trabajando, y que a su vez abre la puerta para que a partir de esta ley podamos generar un nuevo sistema de protección a la infancia, que no solamente los miran como un tema de asistencia social, sino también como una garantía y defensa de los derechos de la infancia, que sería algo innovador y que nos colocaría como a la vanguardia en el tema de infancia. Asimismo, se encuentra, y nos gustaría señalar, como continuar esta voluntad política también para el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los tratados internacionales, particularmente, bueno, no solamente las recomendaciones que emite el Comité sobre los Derechos del Niño, este órgano del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, que tiene varias recomendaciones en torno a temas de violencia, está el mismo tema del Sistema General de Protección, sino también ahora una nueva ventana, que es la ratificación del tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para quienes no lo conocen, esto es un tema bastante innovador que permite o potencia la participación de niños y niñas,
porque lo que hace este mecanismo de comunicación es que en acompañamiento de organizaciones de sociedad civil, niños y niñas puedan presentar denuncias sobre violaciones graves a sus derechos directamente ante el comité. Ahorita la gravedad del asunto es que no todos los estados, solo algunos estados lo han firmado, no el estado mexicano, y además se necesita la ratificación de 10 estados para que este pueda entrar en vigor. Entonces, si digamos, desde el Senado, esta es como una de las facultades que tiene, sería muy importante como empezar a trabajar en este tema, porque además sería como dar un parteaguas sobre también cómo estamos mirando el tema de ciudadanía y participación infantil. Y por último, colocar también un tema en el que nos hemos insertado desde la Redim, y que también nos invita a hacer como un cambio de visión sobre cómo estamos observando los derechos de las poblaciones callejeras, que generalmente se iniciaba como una visión o una concepción sobre niños o niñas de la calle, ¿no? Ahora ya es un fenómeno muchísimo más amplio que incluye todos los varios grupos de edad, desde niños hasta adultos mayores, y que, digamos, a partir de la investigación y que se ha hecho en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil con presencia en las entidades de la República, nos han llevado a hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por temas relacionados con la violencia, discriminación y limpieza social, de las cuales también se desprendieron algunas obligaciones, y que nos parece muy importante, que es un tema que hay que empezar a colocar, empezar a visibilizar, porque ahí cruzan también casi todas las agendas que se han expuesto en esta mesa, y que además nos brinda grandes retos. A partir de en enero ellos han mencionado que harán una visita a nuestro país para ver cuál es la situación y hacer alguna especie de recomendaciones, y nos parece que ese es un tema que también hay que empezar a colocar, hay que empezar a reforzar. Y nuevamente agradecer mucho este espacio y con todas las expectativas de poder seguir colaborando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado ya todas las participaciones de las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas. Estén seguras todas y todos de que el Senado de la República es una puerta abierta a esta participación, que hoy inicia con la primera plática para la construcción de esta plataforma. Y para concluir el evento de hoy, vamos a dar el uso de la palabra a nuestra anfitriona, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Reitero mi agradecimiento a todas y a todos ustedes por haber venido a plantearnos. Yo sé que es parte de su agenda, yo sé que no es toda su agenda, y que por obviedad del propio tiempo y de la propia organización del evento, permitió simplemente tener un primer acercamiento que, si bien es formal, creo que nos queda totalmente claro que tenemos todas las condiciones desde ambas partes, desde quienes estamos acá y desde quienes están trabajando desde la sociedad civil, de que trabajemos para influir en la agenda, para influir en todos los aspectos que se están construyendo, llámese Pacto por México, que me parece que es uno de los puntos más relevantes que están vistos desde el propio compromiso signado por quien ahora preside el país y los grupos parlamentarios y los partidos políticos, pero quiero resaltar que en el mismo precepto del pacto se menciona la importancia de que la sociedad civil sea consultada. Yo creo que eso es muy relevante, porque entonces no solamente se hace una discusión entre quienes están en el poder, entre los partidos políticos, sino también que participen todos los demás actores y todas las demás actrices, todas las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y todos los sectores que están desde el aspecto económico o cultural o social, sindical, qué sé yo, porque creo que todos estamos de acuerdo de que el país no podrá resolver todos los pendientes que tiene si no logra ciertamente conciliar todos estos intereses, tomando en consideración que se persigue el bienestar del país. Es decir, que la agenda de todos los pendientes es tan grande, hay situaciones que están en una situación tan caótica que requerimos todos participar para poder reencauzar a la nación. Les quiero proponer que ya nos
que nos pongamos de acuerdo, más en corto, sobre una fecha. No les quiero proponer una fecha ahora, sino que la construyamos juntas, para que en un gran evento, yo creo que tiene que ser a principios del año que entra, para que en enero ya constituyamos de manera formal esta plataforma, en donde en la agenda, en los puntos del orden del día, sea la presentación concreta de cada uno de los puntos que desde sus organizaciones están planteando. El ABC, el 1, 2, 3, 4. En lo concreto, los puntos de las agendas que tienen que tomarse en consideración por quienes ahora están discutiendo no solamente las reformas legislativas, sino también las políticas, las acciones gubernamentales, quienes están construyendo incluso sus propios programas de trabajo, me refiero a las autoridades que forman parte del sexenio en el ámbito federal, y también visualicemos cómo tenemos que influir hacia las entidades federativas y también en los municipios. México no va a poder salir adelante si no incidimos en políticas y acciones a nivel municipal. Ahí es donde tenemos el problema. ¿Cómo podemos remontar todas estas situaciones que en lo concreto se están viviendo desde el ámbito territorial, desde las calles, desde las familias, desde los pueblos, desde los municipios? Es decir, hay que dirigir la política hacia las personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Hay que dirigir a las personas en su diversidad de edad, de preferencia sexual, de etnia, de color de piel. Ya no digo todas las condiciones de esta pluralidad y de esta diversidad, insisto, de la familia humana, que creo que hay que vindicar. Entonces, si ustedes están de acuerdo, en enero nos organizaríamos para que esta plataforma con platillos y bombos la presentemos, la constituyamos a partir de la presentación de cada una de las agendas. Obviamente vamos a hacer llegar también todo lo que en el proceso estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Aquí hay algunos temas relevantes que ustedes han mencionado que ya hemos presentado, hay que perseguir para que se concrete. La derogación del arraigo, el que el Ejecutivo Federal mande el protocolo del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el mismo protocolo, el tercer protocolo de la Convención sobre Derechos de la Niñez, los convenios de la UIT, que son 5, cuando menos, que tenemos que, bueno, el más antiguo es del 138, para elevar la edad de admisión al trabajo, que también hemos presentado la reforma constitucional. Hay una gran cantidad de temas que tenemos que seguir trabajando. Hay que esperar qué pasa con la ley de víctimas, Julio, porque inmediatamente que sea publicada hay que presentar las reformas que hagan plausible esa ley. También la ley general contra trata de personas, ya hay una disposición de voluntad política desde la Comisión aquí en el Senado de la República para reformar lo que tenemos que reformar para que esa ley realmente sea plausible. Es decir, las reformas que ustedes nos hicieron llegar, Marie Claire, Jaime, ¿te acuerdas? Entonces, nosotros dimos solamente una pequeña revisadita, pero ese es mérito de ustedes. Entonces, que por cierto, esa creo que se va a concretar pronto, porque hay una voluntad política. Logramos que la firmaran más de 45 legisladoras y legisladores en el Senado de la República. Es decir, tenemos que trabajar en la construcción de grandes acuerdos. Solos no podemos, ni ustedes ni nosotros. Necesitamos conciliar que estos temas sean prioritarios en la agenda legislativa del Senado de la República, de todos los grupos parlamentarios y efectivamente de todas las comisiones. Yo me llevo ese compromiso. Yo hago política. No es solamente un asunto personal de ir y presentar iniciativas, uy, qué bien, no. Tenemos que trabajar con la Comisión de Puntos Constitucionales para que la igualdad sustantiva esté en la Constitución y ver en sus transitorios cómo vamos a lograr influir en el proceso en cada uno de los estados de la República a partir de cómo se encuentra su circunstancia.
¿Por qué? Porque no es algo, a ver, es efímero que hoy tengamos tantas legisladoras en el Congreso de la Unión. Efímero porque no hemos cambiado la ley. Hoy hay presencia del 33% de mujeres en el Senado y 37% en la Cámara de Diputados por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos puede pasar en la siguiente legislatura lo que le ha pasado ahora. Por ejemplo, al Distrito Federal, lo voy a decir, no me puedo aguantar decirlo, que hubo en los 2 sexenios anteriores el 50% o casi el 50% de mujeres en el gabinete del Distrito Federal y hoy solamente tenemos a 4 mujeres. O sea, el 20%. Entonces, creo que la voluntad política es importante, pero hay que modificar las leyes para que sea una obligación. Y en ese aspecto tenemos mucho por hacer. La misma ley general de protección integral de los derechos de niñas y adolescentes y todas las demás leyes que refieren a reparación del daño. Ya hablamos de la ley de víctimas, hay que empujar que salga bien la ley de amparo. Es decir, hay muchas iniciativas que están en proceso, hay que concretarlo, hay que seguir trabajando en otras nuevas porque el país nos lo demanda. Yo les reitero mi agradecimiento y nos seguiremos viendo, seguiremos trabajando en corto para que podamos influir, insisto, en que también pongamos ese ingrediente fundamental en el ejercicio de la política, es decir, la ética, no la moral, la ética. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Así es como en el marco de la conmemoración del 64 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, damos por concluido este evento hacia la plataforma de las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos desde el Senado de la República. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Antes de que les llegue